Buenas tardes. Bienvenidos. Welcome to Santiago, to the Galician Culture Council. Yo hablaré en unas breves palabras en español, pero creo que hay traducción, ¿no? Y para decir que vamos a proceder a esta apertura de los trabajos del 26ª conferencia o reunión de la AEMI, de la Asociación Europea de Instituciones Migratorias, que es un honor para nosotros extraordinario poder ser los anfitriones de esta reunión y que le agradezco mucho a la Comisión Ejecutiva y en su nombre al presidente y a la vicepresidenta y a todo el comité ejecutivo de la AEMI que hayan pensado y que hayan acordado hacer la reunión aquí en Santiago de Compostela y en la sede de esta institución, que es el Consello da Cultura Galega, que es una institución que no se dedica específicamente a estudios migratorios, pero que una de sus grandes líneas de trabajo es justamente la de los estudios migratorios. Desde hace muchos años disponemos de un archivo de la emigración gallega que tiene recursos y bienes patrimoniales recuperados esencialmente en las instituciones societarias de América y también de Europa. Y como es sabido, también hemos promovido bastantes encuentros, coloquios, publicaciones, revistas sobre temas migratorios. Y todo esto, pues creo que nos permite poder estar relacionados con otras instituciones, y esta presencia de todos ustedes aquí también nos consolida como referente en esta dirección. Creo que esto no sería posible para empezar, sin la existencia del archivo de la emigración, también sin el trabajo de algunas personas que están vinculadas desde hace tiempo a él. El primer miembro de la comisión del archivo que participó en estas reuniones creo que fue el profesor José Manuel Núñez Seixas, aquí presente. En los últimos años ha estado presente en las reuniones anuales la técnica de acción exterior del Consello da Cultura, Emilia García. A los dos yo creo que debo reconocerles este trabajo previo, y sin ellos y naturalmente sin la buena disposición de la propia organización y de su presidente y de los miembros del comité ejecutivo no sería posible que estuviéramos aquí. Dado que estamos en un momento de reciente celebración de elecciones en Galicia, elecciones autonómicas, no hemos podido conseguir que estuviera presente, como estaba previsto inicialmente, el responsable o bien el propio presidente del Gobierno Autónomo de Galicia o bien el responsable de migración y los asuntos migratorios, que tienen un departamento específico dedicado a este asunto. Pero su propia participación en la competición electoral le obligó a dimitir de ese cargo y, por tanto, tampoco el secretario general de Migración pudo estar. Celebro que haya podido venir el subdirector general de Migración, al que saludo, que creo que está ya al fondo, y le agradezco esta presencia aquí. Y esto quiere decir que el archivo de la inmigración gallega y el Consello en general, pero sobre todo el archivo, lleva muchos años trabajando de forma bastante cercana con la Secretaría de Migración de la Xunta de Galicia. Ellos nos apoyan para hacer algunas actividades exteriores, para estar presente en las instituciones societarias, especialmente de América, también de Europa. Y esto también nos permite decir que lo que hacemos en el archivo y lo que hacemos en el Consello en materia migratoria tiene alguna traducción en las directrices políticas del Gobierno de Galicia, especialmente en la Ley de Galeguidade o en todas las reuniones periódicas que se hacen con el llamado Consello das Comunidades Galegas no Exterior.
cuya organización el Consello forma parte desde el principio y al propio tiempo participa en el diseño, especialmente de actividades culturales o relacionadas con la inmigración, desde hace muchos años. Por todas estas razones, yo ya termino para darles la bienvenida, renovar el agradecimiento, desearles una buena estancia en Santiago de Compostela. Creo que la ciudad ha sabido, quizá por alguna anduriña, podríamos decir en gallego, ¿no? Una golondrina que nos ha comunicado al que decide el tiempo que venía tanta gente de tantas partes de Europa con ganas de ver no solo Galicia, sino también una Galicia soleada y con cielo azul, y esto es lo que les estamos ofreciendo. El Consello no ha gastado mucho en esto, pero celebra haberlo conseguido. De modo que tengan buenos trabajos, buena estancia aquí, y personal del Consello yo quizá no tanto, porque estaré de un sitio para otro, pero está a su disposición y espero que su experiencia en Santiago de Compostela y en el Consello de la Cultura Galega sea feliz o al menos agradable. Muchas gracias. Sí, y ahora va a dirigir la palabra el presidente de la AEMI, Hans Stockhoff. No, thank you. Thank you very much. I'm very sorry I don't speak Spanish. There are only a few words I understood, so I didn't get it. But I guess it was a very interesting introduction to what we are going to do here and what about the Consejo de Galega. Being the president of the Association of European Migration Institutions, I would like to welcome you to this 26th International Meeting and Conference of the AMA. It is a great pleasure to welcome you especially to the wonderful city of Santiago de Compostela. And this is, as I said, the 26th in a row International Conference of the Association, starting in 1991. Our organizations have met to discuss and exchange information and knowledge about migration issues, this time with a focus on migrant diaspora and cultural identities. This 3 days program has neatly been put together by Amelia Garcia Lopez and Professor Jose Manuel, and etc. at the Galician Migration Archives, in close collaboration and understanding with the board of the association, which consists of, please rise, Vice Chair Maddalena Terabassi from Turin. Secretary Sarah Clement from Paris, and Treasurer Eva Meyer, who will arrive later. And finally myself, well, Eva Meyer, may I add, she is from the island of Åland in Finland. And myself, representing the other, the alien, you may say, as I come from the city of Stavanger, Norway, in the outskirts of Europe, outside the EU. So, as hostess of the conference, Emilia is also a member of the board. So, if any of you would like to know more about the association, you are, of course, willing, more than welcome to visit or talk to one of us during our conference. Or you may visit our web page, which is the www.ame.eu. As you already have noticed, we have put together a very ambitious program with more than 30 speakers. It has a time span of more than 300 years, from the early 1700s till present, and a variety of subjects, like, let me just mention,
Simone Eich, director of the German Emigration Center in Bremerhaven. She is going to speak about the poor Protestants, refugees from Germany in their different identities in London and Paris in the years 1709 till 1760. And there is Jean-Barthélemy Debost at the National Immigration Museum in Paris, who will tell us how his museum responds to the migration crisis in Europe today. In many ways, this extraordinary blend of subjects reflects the composition of the member institutions, as we represent both research centers, universities, archives, libraries, and museums. Once again, thank you and congratulations, Emilia, for taking on this important task to organize this 26th AMI conference. We appreciate it a lot, and I'm very, very much looking forward to spend 3 exciting days here in Santiago de Compostela together with you and all participants. Thank you very much. Yep. No, un poquito menos. Sí. Buenas tardes de nuevo. Vamos a abrir los trabajos por segunda vez, pero ya con más intensidad, con la conferencia inaugural que va a pronunciar el profesor de la Universidad de Buenos Aires y también de otras universidades porteñas, Fernando Devoto. Fernando Devoto no necesita mucha presentación, aunque debo decir que es desde hace mucho tiempo un referente en los estudios migratorios argentinos, italianos, españoles y mundiales, por tanto, y que por encima de todo esto, aparte de sus obras de referencia sobre la inmigración argentina, la inmigración italiana, la historia de la inmigración, todos sus estudios sobre las cadenas migratorias, las redes, etcétera, es un maestro que aquí en la Universidad de Santiago y en el Consello de la Cultura Galega ha estado muchas veces presente, ha orientado algunos de los estudios migratorios más sólidos que aquí se han producido, ha tenido discípulos un poco imaginarios, pero también reales. El propio José Manuel Núñez Seixas podríamos incluirlo en esta pléyade de discípulos que tiene en muchos lugares del mundo, de modo que él no es extraño, ni mucho menos, a lo que sucede en la cultura gallega, en el Consello de la Cultura y en la Universidad de Santiago de Compostela, como en otras muchas universidades, y es por esta razón por la que le hemos pedido que abriera esta conferencia, esta 26ª conferencia de la AEMI aquí en Santiago de Compostela. Él ha preparado un texto adecuado al tema general de la conferencia sobre la identidad étnica y la inmigración y, por tanto, es un honor que de nuevo puedas ocupar esta tribuna y te agradezco mucho personalmente tu disponibilidad. Vas a
disponer de un tiempo prudencial, lo que necesites, y es como suele ser normal en las conferencias de apertura, no habrá diálogo, no habrá tiempo para el debate, porque no lo tenemos, porque inmediatamente después tendremos una recepción breve, pero una recepción en la sede del Ayuntamiento de la ciudad. Esta casa es propia del Ayuntamiento de la ciudad de Santiago de Compostela, está cedida por 99 años al Gobierno autónomo e indirectamente también al Consello da Cultura. Ya van 30 años de concesión, nos quedan 70. Todavía tenemos mucho tiempo por delante para hacer uso de la misma. Pero con esto quiero decir que está cerca, pero que, a pesar de estar cerca, pues tenemos que disponer de un tiempo prudencial para desplazarnos allá, y dado que el alcalde tiene una ocupación a las 8, debemos estar un poco antes allá. De modo que con todos ustedes les dejo con Fernando de Boto. Well, first of all, I will speak in Spanish. I'm sorry. Agradezco el inmerecido honor de haberme invitado a brindar esta conferencia inaugural del 26º meeting de la Asociación of European Migration Institutions. Al observar los miembros que integran la asociación, pronto se percibe que confluyen en ella dos tipos de instituciones: centros de investigación sobre migraciones por un lado, y museos y otros lugares de memoria de las mismas, como archivos y bibliotecas especializadas, por el otro. Aunque los segundos suelen tener también áreas de investigación profesional en el tema, la significación primordial de unos y otros remite a dos modos de aproximarse al estudio de las migraciones. Llamaremos a uno memorial y al otro histórico, aunque desde luego no todos los centros de investigación se ocupan de las migraciones pasadas. Quisiera que se me permita concentrarme en esa dimensión del decurso temporal. El problema de las relaciones entre historia y memoria ha sido en las últimas décadas un argumento importante de discusión, en especial en sede teórica, sobre todo por el notable incremento del lugar de las iniciativas destinadas a crear, celebrar o fortalecer memorias sociales o culturales en el espacio público, que ha ido acompañado por el también notable incremento de las operaciones patrimoniales, museos, monumentos, archivos, libros u otras ediciones celebrativas, documentales, conmemoraciones, fiestas, rituales, se multiplican por doquier. Todo ello se refleja en una voluntad de construir distintos tipos de monumentos intencionados, en el sentido que daba Alois Riegel a esa expresión. Las mismas instituciones que integran la EMI, desde el costado memorial patrimonial, reflejan bien ese crecimiento. Por ejemplo, la enorme mayoría de los grandes museos de inmigración han comenzado a funcionar entre 1990 Ellis Island y el 2012 el Danish Immigration Museum. La memorialización de las migraciones no constituye una excepción en un contexto de expansión general de los procesos de patrimonialización. Patrimonio, el alter ego de la memoria, como fuera dicho. La misma dilatación del término patrimonio aplicado a campos muy variados es otro buen indicador. Desde luego que no se sugiere aquí que ello empezó en las últimas décadas, ni que se haya pasado de la historia a la memoria. Finalmente, ya los antiguos distinguían entre la historia, la reflexión sobre el pasado, y las antigüedades, la colección de datos o de objetos del pasado con propósitos que hoy llamaríamos memoriales. Y si no vamos tan atrás y pensamos en apenas en hace 50 años, coexistían las investigaciones históricas y las operaciones memoriales, aunque, como trataré de argumentar, eran de distinto tipo y tenían distinto impacto mediático. Sobre las razones de esta expansión, de esta era memorial en la que estamos, sea con relación al caso de las migraciones internacionales, sea en relación con otros temas, pueden hacerse muchas consideraciones y anotarse algunas paradojas. Una primera razón no responde a ningún interés estrictamente académico ni estrictamente conmemorativo. Es lo que ha sido llamado el business patrimonial, producto de una mayor oferta de bienes culturales para un consumo masivo que caracteriza tanto hábitos como posibilidades en las sociedades del capitalismo avanzado.
Es de ese fenómeno del que proceden los recursos para las iniciativas memoriales en las que, más allá de la mayor o menor lucidez de las élites estatales, políticas o económicas, subyace el interés por promover los recursos extraíbles de un turismo de masas que derrama sobre el espacio urbano en el que se haya instalado. Y aunque los investigadores y científicos tienden a ignorar o relativizar ese argumento y a desentenderse de las razones por las cuales alguien sostiene sus iniciativas, en mi perspectiva, el mismo no es de ningún modo irrelevante. Un segundo tipo de razones está en cambio vinculado a los nuevos climas culturales que en forma de una ideología difusa atienden a dos cuestiones: el de la multiplicidad de culturas que coexisten en toda sociedad y el de la dilatación horizontal y vertical del pasado. En otros términos, la vida y las costumbres de las personas comunes puede suscitar tanto interés como antes lo suscitaban las personas y los eventos notables. Ello no responde necesariamente a la valorización de una perspectiva desde abajo, sino a algo mucho más simple, el redescubrimiento de todo el potencial atractivo, si se quiere pintoresco, que puede extraerse de los relatos de la vida cotidiana de las personas corrientes. Que toda ella pueda vincularse a su vez con la destrucción de los cánones estéticos o políticos que ordenaban y jerarquizaban lo que debía ser recordado, con ciertas características de las sociedades de masas y con una democratización de los hábitos culturales, es algo que puede postularse. Un tercer tipo de argumento se vincula más directamente con la temática que aquí nos reúne. Más allá de cualquier consideración sobre la transitada ley de Hansen, las personas corrientes parecen estar más atraídas en las últimas décadas por la búsqueda intermitente de algo que tenga que ver con lo que puede llamarse sus raíces o su genealogía. Esta búsqueda es mucho más una búsqueda ligada a la memoria individual y familiar que a una memoria social, aunque las diferencias entre ambas sean algo difusas y la memoria individual esté relacionada de muchos modos con la memoria exterior o social, como sostuvo Halbach hace muchos años. Esa búsqueda memorial, que es la pregunta por la propia identidad, implica menos al recuerdo o a la evocación que a la imaginación y a la alusión. Se trata, pues, de rememorar laboriosamente, Bergson acá, construyendo o apropiándose de una tradición que, aunque predicada en general, es recuperada en particular. Esas imágenes o objetos que se encuentran en un museo no son parte de mi tradición familiar, salvo en el sentido que analógicamente la interpelan y suscitan una asociación con aquellos objetos que imagino semejantes a los que emplearon mis antepasados. Esa doble dimensión de rememoración alusiva por un lado y de vinculación individual con ella por el otro, quizás merezca una pequeña y breve comparación con lo que ocurría en el siglo pasado, que permita postular ciertos cambios entre las operaciones memoriales, celebraciones, conmemoraciones o creación de instituciones en el pasado y hoy. Para ello me detendré en el caso específico de las migraciones. Las operaciones memoriales del pasado eran a menudo iniciativa de una comunidad, o mejor, de la leadership de una comunidad, que a la vez que se celebraba a sí misma, reafirmaba su pertenencia a ella a través del ritual de una memoria compartida. Era lo que ha sido llamado memoria repetición o memoria artificial. Mucho y bien se estudió esas operaciones que implicaban demasiado a menudo mecanismos de manipulación de las identidades étnicas por parte de sus dirigencias que, colocadas en el lugar de mediadores, seguían al hacerlo propósitos de legitimación y ascenso social que les abrieran un espacio más prominente o más visible, no solo ante sus compatriotas emigrados, sino ante las élites locales y las élites del país de origen. Que esa operación podía ser vista por observadores externos, en especial intelectuales viajeros, de modo algo grotesco o disfuncional, es algo bien conocido. Por ejemplo, para el caso de los italianos, que es el que conozco mejor, he ahí las imágenes de un Barzini, un Bebione o un Prezzolini para la Argentina y los Estados Unidos. Que ese proceso memorial afectaba solo a una parte de los emigrados
también es algo que pudo postularse con claridad cuando los historiadores pudieron eludir la trampa de las fuentes, que al hablar demasiado de aquellos integrados en las instituciones comunitarias, dejaban en una luz de sombra a los que no estaban vinculados a ella. Las comunidades institucionalizadas solo expresaban, salvo excepciones, a una minoría de los migrantes y por ello también eran relativamente pocos los que participaban de esos ritos memoriales. En cualquier caso, lo que me interesa subrayar es que aquellas operaciones memoriales eran, a la vez, una experiencia social compartida y una autoafirmación de un grupo. Aunque subsistan como tales todavía, encuentran hoy a su lado otros procesos más masivos, signados por experiencias individuales familiares de intento de vinculación con la propia tradición. En los términos de Paul Ricoeur, que sigue aquí a Berzon, no se trataría hoy ya de la memoria hábito, sino de una variante de la memoria recuerdo. La primera es una permanente reactualización de una vivencia que reafirma una pertenencia. La segunda es el intento, mediante la imaginación, de recuperar un pasado. La distancia temporal y la transmisión intergeneracional hacen a la diferencia entre el vivido y rememorado. No podría ser de otro modo si se piensa que el problema memorial está vinculado hoy, en el caso de las migraciones europeas, más a un pasado que a un presente. No es el único caso. Al igual que en otros intentos memoriales, por ejemplo en torno a la Shoah, o al antifascismo, o a la Guerra Civil Española, es la desaparición del testigo o del protagonista lo que orienta a encontrar la forma de preservar en las nuevas generaciones o alguna forma de memoria ejemplar o un conjunto de tradiciones que se ven amenazadas de ser atrapadas por el olvido. Como dice la página dedicada a la idea en el reciente Museo de la Emigración Polaca, "Can we save from oblivion the memory of millions of people who instilled their children and grandchildren with the remembrance of Poland?" Halbach afirmó alguna vez que la historia empezaba donde terminaba la tradición, es decir, cuando dejaba de haber recuerdos vividos sobre un cierto pasado. Y Christoph Pomian, en cambio, que la historia se ocupaba de revelar a los contemporáneos lo que estos no podían percibir. La paradoja que eludí antes parece ser la siguiente. La tradición o la necesidad de retenerla o recuperarla no parece ser hoy propiedad de los historiadores, sino de los memorialistas, que toman así un lugar preeminente por sobre los historiadores como transmisores de una tradición. Y difícilmente podría ser de otro modo si la historiografía aspira a una cientificidad profesional, está limitada a una interlocución con un pequeño número de expertos. Ello ocurre además en un momento en que parece concluir el modo de concebir la historia de la modernidad que tan admirablemente analizó Reinhard Koselleck con sus categorías de espacio de experiencias y horizonte de expectativas, y en la que el historiador era amo y señor. En términos más accesibles, si la modernidad se caracterizaba por abrir a la vez el futuro como distinto del pasado y el pasado como distinto del presente, y ponía en crisis a la historia magistra vitae, que reposaba sobre la idea de similitud, recurrencia y circularidad entre pasado, presente y futuro, de ahí que el estudio del pasado pudiese ser maestro, la situación contemporánea parece haber abolido a la vez el futuro y el pasado en historia, y si hemos de seguir aquí a François Hartog, vivimos en el reino de un presente perpetuo. Ni el pasado ni el futuro parecen ya necesarios como criterios para la comprensión general del mundo, ni para la orientación de la vida social o política. El resultado es que el pasado, entendido como historia, no pesa hoy como lo hacía hace medio siglo, del mismo modo que tampoco pesan los historiadores entendidos como expertos. Al primer problema se lo ha llamado de otro modo, crisis de los grandes relatos, y desde luego uno central es la crisis del relato en torno al Estado-Nación, en el pasado, unidad de significado y de destino. Si efectivamente las cosas estuvieran así, se puede discutir, los puntos de referencia del ubi consistam no estarían ya en la llamada gran historia, ni en los relatos ideológicos y o teleológicos, sino en las pequeñas cosas recordadas para los que fueron migrantes o reapropiadas para sus descendientes.
no como parte de una totalidad de sentido, sino como parte de su identidad personal o familiar. En ese surco encuentra también su condición de posibilidad el auge de la memorialización de las migraciones, de los migrantes y de las minorías, visto como reapropiación de objetos, lugares e imágenes que se supone pertenecen a una tradición familiar o grupal. Asimismo, el auge de las migraciones como tema y objeto de rememoración está ayudado también por la aludida crisis del Estado-Nación. Y no se trata tanto de la emergencia de un mundo globalizado transnacional y de una crisis terminal del Estado-Nación como ente existente y operante. Contra aquellos que lo han dado por muerto, sugiero cautela, sino de la crisis de las narrativas o de los relatos del Estado-Nación, lo que es algo bien diferente. Hacia 1872, en tiempos en que predominaban a la vez la conciencia histórica, el pasado, y la idea de progreso, el futuro, en épocas en que el llamado tren de la historia todo lo podía, Friedrich Nietzsche formuló una intempestiva contra ese peso de la historia en su conocido texto de la utilidad y el daño de la historia para la vida, argumentando acerca de si esa sobresaturación no era peligrosa para la vida activa y para la acción, y al hacerlo incluía no solo lo que llamaba historia monumental y que nosotros denominaríamos gran historia, sino también la historia que llamaba anticuaria y que bien podríamos asimilar a la tradición. En el tiempo actual, la llamada gran historia ha perdido su lugar en el espacio público, pero no así la anticuaria. Ese proceso de mutación y el temor al olvido parecen estar en la base de una voluntad de recuperar todas las memorias y para hacerlo patrimonializarlo todo. Pero si todo es susceptible de ser patrimonializado, nada lo es. Si todas las memorias pasadas deben ser recuperadas, ello parece no solo absurdo, sino efectivamente opresivo. Quizás se trate de recordar, olvidar, es decir, de seleccionar, pero ¿cómo, quién, cuánto? Hemos bordeado hasta ahora el problema jugando con ambivalencias entre memoria individual y familiar y memoria social y entre historia y memoria. Quizás sea conveniente establecer algunos deslindes. Quisiera ante todo detenerme en la cuestión de las relaciones entre historia y memoria, combinando una perspectiva más general, atenta a las reflexiones conceptuales sobre las relaciones entre ambas, y otra más específica, atenta a las prácticas en relación con el caso de las migraciones internacionales. Comencemos por aquellos puntos que comparten las operaciones memoriales y las operaciones historiográficas. El primero es bastante obvio, ambas se ocupan del pasado humano. El segundo es que ambas lo hacen en y desde el presente. El investigador, el coleccionista, el museógrafo no están en el pasado sino en el presente. Sus materiales tampoco están en el pasado sino aquí y ahora. Incluso los documentos de archivo que nos informan del pasado y con los que trabajamos están entre nosotros. Como sugirió con agudeza hace mucho tiempo Gustav Droysen, el sujeto que estudia y los objetos que estudia están en el presente. Un tercero es que tanto la operación histórica como la memorial proceden, un tercer punto en común, proceden por selección. La primera selección es la que ha realizado el tiempo, dejando solo una parte de testimonios subsistentes. La segunda, la que realiza el historiador, el memorialista o cada uno entre los que han permanecido. En la memoria individual, entre los souvenirs persistentes, subsistentes al olvido, en los sociales, entre aquellos que han resistido las destrucciones del tiempo. Me interesa aquí detenerme en una segunda selección. Una interpretación histórica implica siempre un recorte desde un específico punto de vista o hipótesis que orienta la investigación. Una operación museística, por su parte, un recorte de un conjunto de objetos, imágenes, testimonios, entre una mucho mayor cantidad disponible. El museo es siempre una sinécdoque, y nunca se insistirá lo suficiente en que el pasado, sea con propósitos memoriales, sea con propósitos historiográficos, visto que parte de selecciones voluntarias o involuntarias, pero siempre inevitables, no se puede copiar, sino solo representar. En este sentido, ambos son siempre uno de los relatos posibles del pasado. Desde luego que si ambas representan una parte,
los propósitos que guían la selección son diferentes en las operaciones memoriales y en las operaciones historiográficas. Y son diferentes tanto porque su punto de partida lo son, aunque en el origen siempre estén los valores, según la vieja reflexión de Rickert, como porque su punto de llegada también lo es. Y en este caso, y más allá de que el historiador brinde los insumos básicos para el memorialista, lo que no siempre se verifica o no siempre se verifica sin conflictos, véase el caso de la Cité Nacional del Histoire de la Inmigración, el propósito de este último es diferente al del primero y en parte lo es porque lo es el público al que se dirige. Todavía, si se adopta una perspectiva hermenéutica y no los postulados del positivismo lógico, ambas, la historia y la memoria, parten de la experiencia del sujeto cognoscente. Como Dilthey sostuvo, la experiencia del mundo es el primer criterio para la comprensión del mundo y lo es tanto para el investigador histórico como para el memorialista. Sin embargo, si ese punto de partida del sujeto se abre hacia el mundo exterior para captar las expresiones que hay en él y desde allí retorna hacia su interior y así sucesivamente hasta modificar la interpretación inicial por una más rica y compleja, el llamado círculo hermenéutico, no es seguro que ese proceso adquiera la misma intensidad en la labor del historiador y en la del memorialista, en tanto que el primero necesita idealmente de un proceso mucho más largo para llegar a la comprensión que el segundo. La historia es, por usar la fórmula de Carlo Ginzburg, un juego de paciencia. Acerca de las diferencias entre operaciones memoriales y operaciones historiográficas, mucho se ha escrito y Todorov constituye una guía segura en este punto. El argumento mayor es el siguiente. Ambos parten y están en el presente, pero mientras el historiador trata de esforzarse por colocar el pasado como pasado y encontrar las mediaciones para dialogar con un tiempo que es otro, atento a la cuestión de la alteridad del pasado y a evitar el anacronismo, la operación memorial es el pasado en el presente, o quizás sea mejor decir el presente en el presente. Lo que quiere decir no esforzarse por establecer las distancias, sino la proximidad. En este sentido, las operaciones memoriales actuales privilegian el valor de la contemporaneidad por sobre el valor de la antigüedad. Piénsese en un museo de inmigración hoy. No se trata de convertir unas ruinas en un museo, sino de construir un museo a partir de unas ruinas. Al hacerlo, se busca hacer dialogar el relato con su público, hacerlo familiar, lo que significa reducir al nivel de lo típico, no del significado, la extraneidad del pasado. Los museos, las celebraciones, tienen como excusa el pasado, pero son un esfuerzo por hacerlo cercano, próximo. Se podrá reconstruir una nave y hacer pasar al visitante por los distintos lugares de la misma, pero nunca habrá allí ni los olores, ni la insalubridad, ni la incomodidad, ni los peligros de un viaje en nave. La misma brevedad de la experiencia del visitante la hace lejana a la intensidad traumática o no traumática ligada a la duración de la travesía. Nuevamente son operaciones alusivas. Desde luego tampoco la narración histórica ni cualquier otro tipo de relato puede alcanzarla, pero se coloca en un lugar muy diferente, en tanto no se propone transmitir una experiencia, sino reflexionar sobre ella atendiendo a su extraneidad o a su diferencia con el presente. Agreguemos otra diferencia. Si la operación histórica es, o mejor, debería ser crítica, la operación memorial suele ser celebrativa y exaltatoria o pedagógica. Volvamos al ejemplo de los inmigrantes. Para el historiador son o deberían ser personas corrientes, ni mejores ni peores que otras, que son estudiadas en tanto tales. Para el memorialista, y ello es particularmente evidente en las memorializaciones de o sobre los grupos étnicos, son o bien héroes o bien víctimas o ambos a la vez, según la posición optimista o pesimista que se adopte sobre las migraciones y más allá aún sobre el capitalismo. No se ignora aquí que hace 40 años demasiados historiadores de las migraciones estaban en esta posición y por ello, más allá de la adscripción disciplinar, eran más bien memorialistas que otra cosa. Y no se ignora aquí tampoco que las operaciones memoriales actuales son hoy mucho más sofisticadas que en el pasado y que han pasado de la geografía a la descripción y sin embargo no son ni aspiran a ser, y agrego, ni deberían ser, una narración histórica transpuesta en otro lenguaje.
Incluyamos otra diferencia vinculada con la anterior. El propósito de casi todas las operaciones memoriales es pedagógico, aunque en algunos casos aspiren a entretener y no a enseñar. Ellas podrían incluirse en el género de la historia magistra vitae, abandonado por la gran historiografía, o operación promovida por un conjunto de savants o de élite dirigentes, intenta desde un específico relato o desde una específica colocación en un lugar promover una cierta noción de un proceso que aspira a influir sobre un público en aras de lograr sea un aprendizaje, sea una rememoración de sus tradiciones, y agrego una cierta y específica forma de rememoración entre otras posibles. Ello ocurre desde luego a menudo también entre los historiadores si adoptan una posición desde el punto de vista de, o en otro lenguaje más antiguo, desde la perspectiva de las clases subalternas, o, y más aún, la de aquello que se llamaba y se llama historia militante. Empero, si la historia de eso debe ser crítica, se coloca en las antípodas de la operación memorial. La historia se orienta o debería orientarse a complejizar y al hacerlo disolver las potencialidades pedagógicas de los relatos. En una fórmula quizás perentoria, no aspira a construir mitos, sino a destruirlos. No a exaltar a este o aquel grupo, sino a comprender en sus matices y claroscuros sus experiencias. De ello resulta que para el historiador la propia operación memorial es o puede ser uno de sus objetos de estudio, del cual develar las implicancias de las mismas, pero puede ser también un lugar donde aprender nuevos hechos o contemplar otras perspectivas que luego empleará para otros propósitos. Si se quisiera hacer más clara la reflexión, se podría observar lo siguiente. Un centro de investigaciones sobre las migraciones puede estar colocado en cualquier lugar. Un espacio memorial suele estar en un lugar que tenga ya por sí mismo una capacidad rememoradora y pedagógica. Un sitio de embarque en un puerto de salida, un antiguo hotel de inmigrantes en los países de llegada, una antigua institución de un grupo étnico. Ello es así por el papel que juega, según la retórica clásica, el lugar y las imágenes en el proceso de la memoria artificial o de repetición. He sostenido que ambas operaciones, en especial la historiográfica, pero también la memorial, pueden aspirar a ser imparciales o incluso objetivas, aunque no esté convencido de ellos. Si seguimos el juego que esa idea de imparcialidad implica, como han sostenido, por ejemplo, Erich Hobsbawm desde la historia o Thomas Nagel desde la filosofía, solo sería posible si se pensase los problemas desde una posición universal en la que el constructor del relato logra elevarse más allá de su vinculación con su situación y con su temporalidad. Si eso fuese posible, sería desde el lugar de la pólida, y para ello sería muy difícil de alcanzar en los estudios sobre grupos migrantes, y sobre todo si se trata de grupos específicos, noruegos, polacos, daneses, gallegos, lo que fuera. O sea que si el sujeto que estudia fuera imparcial o no situado, lo que no es de ningún modo evidente, si se observa que la mayoría de los que estudian a los inmigrantes descienden ellos mismos de los grupos que estudian, el modo de aproximarse a su objeto no es de ningún modo desde un punto de vista universal, sino desde un punto de vista particular. Por poner un ejemplo, y esto sería para discutir, la misma noción de diáspora implica una perspectiva no universal, sino étnica o cultural o religiosa sobre ello. Y el lenguaje utilizado, sobre el que reflexionamos poco, tiene, además, dígase lo que se diga, y seamos o no secuaces de Austin, cierto papel performativo sobre los fenómenos que designa. Si hablásemos de Babel migratoria en vez de diáspora migratoria, el motivo organizador no sería ni mejor ni peor, sería otro. El mismo problema se plantea no desde el punto de vista del sujeto, sino del objeto. Si la historia está hoy fragmentada en muchas historias particulares, pese a todo aspiraría a contribuir de esa particularidad a un conocimiento que se imagina universal, aunque no sea tan claro hoy. La historia sería así como disciplina la aspiración a un universal, ahí donde las memorias son siempre y necesariamente plurales.
Lo dicho hasta aquí no trata de defender la superioridad del historiador sobre el memorialista. Busca, en cambio, sugerir que se trata de profesiones diferentes. El historiador no tiene ningún monopolio sobre el pasado. El pasado es libre, afortunadamente, para ser indagado, utilizado o usado por quien quiera para los propósitos que quiera. Todos tienen derecho a contar una historia o a pensar sobre ella. Solo que cada uno lo hace desde un lugar diferente y con propósitos diferentes. Desde luego, el historiador y el memorialista interactúan de muchos modos y desde sus diferencias unos pueden aprender de otros. En la práctica, se dijo ya, el historiador puede aprender mucho de las operaciones memoriales, como aprende de los monumentos no intencionados que subsisten en su presente. Un museo, una ruina, un documental pueden ayudar a comprender mejor un problema de investigación e inversamente los memorialistas suelen apelar a los historiadores o a las obras de los historiadores para producir sus objetos y en los tiempos actuales los historiadores suelen ser convocados en el momento inicial de construcción de un relato conmemorativo. Nada se quiere oponer a ello, solo recordar que los propósitos del historiador, al igual que sus instrumentos y sus lenguajes, son diferentes a los del memorialista. Y cuando solemos quejarnos, yo mismo, de los resultados o de los usos que se han hecho de nuestro trabajo, deberíamos tener presente aquellas diferencias apuntadas entre dos muy distintas formas de lidiar con el pasado. Si admitimos la diferencia entre la operación memorial y la operación histórica, ello no dejará de tener su influencia a la hora de pensar las identidades, ya que la pregunta por la memoria es la pregunta por la identidad. Finalmente, toda operación memorial y muchas operaciones históricas aspiran a construir una diferencia de la que debe emerger una identidad. Veamos primero el problema desde el lado de la historia, o mejor aquí desde el lado de las ciencias sociales. Partamos de una ya clásica definición de identidad étnica, esquematizada, aquella de Frederick Barth: las personas son lo que creen ser y aquello que los otros creen que son. La virtud de la misma es que no pone el acento exclusivamente sobre la autodefinición o la adscripción consciente, sino que contempla también la interacción social o las relaciones con los otros. Agreguemos a ello algunas complicaciones. La primera es la temporal. Ella se despliega sobre las dos vertientes. La persona cree ser siempre lo mismo a lo largo del curso de su vida. Los ambientes con los que interactúa son los mismos. La respuesta a la primera pregunta puede variar, pero una perspectiva de historiador debería indicar que no. Estamos en el tiempo y en él desplegamos de modo cambiante nuestras convicciones y nuestras identidades sucesivas. La segunda no admite dudas. Una persona a lo largo de su vida se relaciona con distintos ambientes o grupos étnicos, culturales o sociales, o si se prefiere, desde una mirada relacional, establece vínculos con otras personas cuyos bagajes y cuyas creencias son diferentes a las suyas. Es asimismo, desde otra mirada, receptor de mensajes comunicacionales muy heterogéneos. Desde luego que aquellos que han permanecido siempre en un mismo lugar, imaginemos una situación ideal, una aldea en la que todos los otros que la habitan han también permanecido, han sufrido pocos cambios en las percepciones externas. Su identidad podría considerarse estable y quizás podríamos denominarla identidad hábito, en el sentido de que, como caminar, no necesita de ser construida porque ya está dada, en tanto está internalizada como rutina. No se preguntará qué es, simplemente es. Empero, imaginemos una situación opuesta. Una persona que se ha movido en el espacio geográfico, laboral o social. Ha entrado en contacto con diversas personas y con diferentes ambientes. Sus convicciones acerca de qué es o quién es probablemente han cambiado. Y desde luego, la percepción de los distintos otros que ha encontrado no ha sido la misma en sus distintas estaciones. Es claro que el migrante se encuentra en esta última situación, sea que haya emigrado de la aldea a una ciudad, movilidad que lo pondrá en contacto con otros ambientes sociales, educativos, laborales, sea y mucho más aún si ha emigrado al exterior. Pongamos un ejemplo imaginario. Un gallego que de Rayo
o de Lalín ha emigrado a La Coruña, y más tarde de La Coruña a Buenos Aires. ¿Cómo respondería en cada caso a sí mismo o a los otros acerca de qué es y cómo lo considerarían los otros? Dado que la movilidad humana es pensada hoy como mucho más intensa que en el pasado, cuando se postulaba que las sociedades eran mucho más inmóviles, la percepción es que muchas más personas se acercan a este segundo polo ideal que al primero. Si así estuvieran las cosas, la primera conclusión provisional es que las identidades, étnicas o no, son inestables. Inestables y agrego múltiples. Y esa multiplicidad no deriva solamente de la movilidad en el tiempo, sino de la coexistencia simultánea con distintos grupos o ambientes sociales, que podrán percibir a la persona de distintos modos. Empero, la misma persona podrá presentarse ante los otros de diferente manera, según sea el interlocutor y según sea el mayor o menor prestigio que imagine en la presentación de su yo ante los otros. Hago referencia aquí, claro está, al ritual de la interacción, tal como fuera presentado por Erving Goffman. Las identidades son así, además de inestables y múltiples, instrumentales, y esa instrumentalidad puede proceder tanto de la autoadscripción como de la atribución. De ese modo, nuestro gallego imaginario, si hubiese emigrado a La Coruña, podría ser considerado o considerarse como alguien de Rayo o de Lalín. Si luego hubiese emigrado a Buenos Aires, habría sido considerado probablemente gallego, ya que todos los españoles tendían mayoritariamente a ser considerados gallegos. Lo que no hubiese ocurrido si hubiese emigrado a Francia, donde hubiese sido considerado probablemente español. En cualquier caso, por seguir el ejemplo de Buenos Aires, él mismo hubiera podido elegir presentarse como español, visto los estereotipos que sobre los gallegos existían en Buenos Aires, que aunque más que prestigiosos que otros sobre los criollos y otros grupos, eran menos prestigiosos en relación a los que existían sobre otros grupos migrantes procedentes de España. Por otra parte, en Buenos Aires debía interactuar con otros grupos étnicos y o sociales, al menos en 3 espacios diferentes: el del mundo laboral, el del mundo residencial y el del mundo asociativo, o mejor aún, de los ámbitos asociativos elegidos. En cada uno de ellos podía jugar un rol identitario diferente y podía ser percibido de modo diferente. De sus propias definiciones sabemos poco, pero sí sabemos de sus acciones que con prudencia podemos tratar de descifrar como adscripciones voluntarias. Podía elegir vivir cerca de sus compaisanos, de sus connacionales o en otro lugar no connotado étnicamente. Podía hacerse miembro de la Sociedad Española de Socorros Mutuos, de una sociedad cosmopolita, del Centro Gallego o de una entidad, si existía, como en el caso de Lalín, de los procedentes de su misma comunidad de origen. Podía haber entrado a trabajar en un lugar ayudado por lazos familiares, aldeanos, por amigos y compaisanos, o simplemente aprovechado las ofertas impersonales disponibles en el mercado de trabajo. Finalmente, podía utilizar su tiempo libre en un bar, en una agrupación deportiva, en una parroquia, o hacerse simpatizante y seguidor de un club de fútbol, imaginemos San Lorenzo de Almagro como el Papa, o de un movimiento político, imaginemos anarquista o comunista, y aquí podía hacerlo una variante étnica o no étnica. Si fuese este último caso, su principal identidad, al menos para la policía, sería anarquista o comunista, no gallego. Para el funcionario de migraciones o los empleados públicos argentinos sería un español. Para los habitantes criollos, quizás un europeo. Para sus compañeros de la fábrica, un trabajador. Para sus compaisanos, un compaisano. Para el etnógrafo gallego que lo entrevista, claro, un gallego. Siempre sabemos que los entrevistados engañan a los entrevistadores, y así sucesivamente. Es probable también que su identidad hábito se haya convertido en una identidad consciente en esa experiencia de movilidad, y que se haya sentido o descubierto gallego en Argentina y no en Galicia. Ciertamente se podrían encontrar contraejemplos de migraciones rurales en las que las mutaciones eran menores y la multiplicidad de interlocutores también. No pretendemos construir uniformidades, sino reflexionar acerca de las variaciones.
Se podrá argumentar también que entre esas identidades múltiples podemos buscar aquellas que son más relevantes o mejor más recurrentes y a partir de allí establecer una jerarquía entre ellas, desde el punto de vista del sujeto y desde el punto de vista de los otros, y sostener que pese a todo lo que organizaba sus identidades era su carácter gallego. Ante esa abigarrada heterogeneidad que hace de una identidad muchas identidades en sucesión o en contemporaneidad, el historiador puede elegir distintas estrategias. Puede, ante todo, elegir otra definición de identidad que no dependa de lo que el mismo inmigrante cree ser o sus contemporáneos creen que es, e intentar delinear un conjunto de rasgos objetivables, que, entre comillas, que sirvan para tipificarlo. Los rasgos culturales, la lengua, opciones de consumo, hábitos culinarios o consumos musicales, por ejemplo, costumbres sociales, creencias religiosas u otras pueden servir para ello. Puede llamar la identidad étnica o identidad cultural según privilegie unas dimensiones u otras. Desde luego, esa definición no puede prescindir de las variaciones en la temporalidad. Nada habilita a considerar que existe una estabilidad de rasgos entre migrantes de un mismo grupo a fines del siglo XIX con otros que fueron en la segunda posguerra. Es de temer que demasiado a menudo se prescinde de ellos y se elige una estrategia puramente nominalista. El problema es aún mayor si se considera la cuestión intergeneracional, ya que en general, para mí, abusivamente, cierto tipo de estudios apelan a incluir a los hijos y aún a los nietos que por el mismo hecho de haber nacido en otro contexto han estado sometidos a una interacción con otros grupos étnicos y sociales e instituciones, a comenzar por la escuela, esa gran forjadora de identidades simbólicas. Aquí se produce una mezcla inevitable entre herencia familiar, cultural o étnica y contexto social, espacial, que es siempre difícil de sopesar y va considerada en sus diferencias entre los distintos casos y según la perspectiva elegida, que en los estudios sobre grupos migrantes tiende a enfatizar quizás en exceso las continuidades sobre las novedades. Ello puede percibirse en nociones como segunda o tercera generación de migrantes. Bien puede asumirse otro vocabulario, primera o segunda generación de brasileños, cubanos, norteamericanos o lo que sea. Y aquí el dilema es reducir al mínimo los rasgos comunes identificatorios, es decir, una estrategia extensiva, un ejemplo son los estudios cuantitativos, o ampliarlos y de ese modo delimitar una identidad étnica en modo acotado. En un extremo de las opciones nos encontramos con el individualismo metodológico, para el cual solo existen individuos singulares que se relacionan con otros individuos singulares, y ello puede implicar una perspectiva relacional en términos de network analysis, y en el otro extremo nos encontramos con la sociología clásica, que postula que las características comunes de un grupo son prioritarias con relación a la singularidad de cada miembro que lo integra, ya que lo condicionan o determinan en un grado suficientemente importante como para considerar secundarias las especificidades de cada integrante. Y las cosas no cambian si, de acuerdo a las modas, los definimos como un conjunto cultural y no étnico. En cualquier caso, se presupone la primacía del colectivo sobre el individuo. Y es bastante claro que los estudios sobre grupos migrantes han estado más cerca de esta segunda posición, como la misma noción de grupos étnicos lo demuestra, o han combinado eclécticamente ambos. Asimismo, esa elección metodológica tiene implicancias en la elección de la escala, sea espacial, sea temporal, en la que estudiará el fenómeno, y ello lo orientará hacia dimensiones micro y macro y hacia dimensiones diferentes de periodización. De este modo, el investigador debe abocarse preliminarmente a definir su universo en estudio y a optar para hacerlo por una definición de identidad étnica o étnico-cultural o cultural entre muchas posibles. Esa elección condicionará no solo las características del universo en estudio, sino también los resultados de su investigación. Y lo hará porque será la hipótesis de investigación la que guiará la secuencia o cadenas de eventos que escogerá entre la infinidad de acontecimientos posibles. El argumento fue desarrollado en sede teórica por Max Weber y además a través de un ejemplo muy ilustrativo.
Su lectura del desarrollo del capitalismo a partir de la presencia de la ética protestante podría ser tan fundado científicamente como el de Marx, que seguía otra secuencia, las mutaciones en las relaciones sociales de producción. Ambos partían de hipótesis diferentes y por lo tanto establecían secuencias y causalidades adecuadas, que sería quizás mejor denominar nexos o conexiones diferentes, ya que recortaban el material empírico de distinto modo. Así lo que habrá sería siempre, casi siempre, diferentes historias posibles, no una historia verdadera, y su validez estaría dada por la forma adecuada o no, coherente o no, en la que se desarrolle la investigación, en relación con sus premisas. Ciertamente también es decisivo que ese recorte no solamente establezca las conexiones adecuadas, sino que sea congruente con los hechos y testimonios disponibles. Estos siempre tienen una capacidad de veto sobre cualquier construcción, aunque dado que se trata de una selección, no tengan la capacidad de sostener interpretaciones que aspiren a una validez definitiva. En este sentido, por poner un ejemplo, aquellos que siguen la trayectoria de un grupo étnico nacional específico, los italianos, los polacos, los eslovenos en el mundo, pueden encontrar su legitimación en el hecho de que han decidido priorizar las relaciones entre los miembros del mismo por sus relaciones con otros grupos humanos diferentes a lo largo del proceso. El clásico y viejo estudio de Herbert Gans de Urban Villagers era un enfoque de este tipo. Será una historia posible del proceso que podría contrastarse con otra que partiese de la hipótesis inversa y se enfocase en las relaciones externas y no internas. Ambas mirarían desde dos perspectivas distintas diferentes facetas del proceso. The Uprooted y The Transplanted son dos formas diferentes de contar una misma historia. Ya que la historia es una, pero las interpretaciones históricas son múltiples, aunque no todas sean igualmente sustentadas ni igualmente logradas o convincentes. La identidad étnica, sea definida en forma extensiva o intensiva, es de todos modos un recorte dentro de una realidad social más vasta y de un juego de múltiples identidades, grupos y culturas. La sociedad estadounidense es otro tipo de recorte, y lo mismo puede decirse de los enfoques transnacionales, nacionales o globales. Proponen mirar distintos aspectos del proceso de movilidad humana. Pongamos un ejemplo, las célebres cadenas migratorias. Ellas, desde un análisis de los vínculos interpersonales, refuerzan y privilegian a aquellos familiares y paisanos por sobre otros. Desde luego que pueden combinarse distintas aproximaciones, pero el problema no se resuelve, porque el paso de una escala a otra, como ha sido sostenido, no brinda una síntesis, sino una pluralidad de perspectivas no trasladables unas a otras. Ven distintos aspectos del proceso, pero su sumatoria no produce una síntesis integral, sino la ilusión de tal. No se sugiere aquí que los historiadores u otros científicos sociales trabajen de esa manera. Simplemente se sugiere que los procedimientos pueden ser más complicados que los que se utilizan y que la necesidad de reflexionar sobre instrumentos, conceptos y categorías es hoy mucho más imperioso que ayer. En el tema que nos reúne, la identidad étnica, insistiría en los dos tipos de recortes a los que el procedimiento está sometido. Uno es acerca de la definición de identidad étnica, ante la que se abren esquemáticamente dos caminos: seguir las percepciones de los contemporáneos, ellas mismas en tensión entre la conciencia del sujeto y la mirada de los otros que interactúan con él, o abandonar ese camino y construir una definición de identidad técnica o cultural desde el punto de vista del investigador que decide qué considerará tal y por ende a quienes incluirá en su estudio sobre un grupo humano por el otro. Segundo recorte, en cambio, vinculado al primero, implica seleccionar del conjunto de evidencias disponibles, las que son pertinentes para desarrollar su argumento. Si estudio a los italianos, raramente me detendré a observar a los españoles, aunque coexistiesen en el mismo espacio e interactuasen entre sí. Si el historiador enfrenta ciertos desafíos a la hora de lidiar con las identidades, el memorialista enfrenta otros. Desde luego, también aquí el recorte es necesario y el mismo estará regido por otros intereses y otros objetivos, como dijimos. Desde luego que hay diferencias según los casos,
pero en la mayoría de ellos el papel de que paga el comitente es decisivo. La pregunta por la identidad no deriva aquí de una hipótesis científica, sino de una voluntad política o cultural, o de ambas a la vez. Élites políticas, élites intelectuales, miembros prominentes del mundo económico, actores de la sociedad civil, incluidos dirigentes comunitarios, suelen participar de diferentes modos y suele coincidir con el ámbito promotor de la iniciativa. Existen todavía en este terreno muchas diferencias. En los países de inmigración, la identidad presupuesta no es la del grupo inmigrante, sino la de un conjunto humano cuyos rasgos identitarios se diluyen en su amplitud. Si hay que hablar allí de identidad, los grandes museos de inmigración, no es de la identidad de los inmigrantes, sino de la identidad nacional del país de recepción, pensado como país de inmigración. Ciertamente se celebra a los inmigrantes, pero en tanto su contribución como un todo indiferenciado a la construcción de una nueva nación. Los inmigrantes son así mucho más un medio que un fin, mucho menos una identidad que una metáfora de la disolución de sus identidades. A su modo, paradójicamente, son una metáfora del melting pot. Eso no quiere decir que los grupos inmigrantes no se reconozcan en él, sino que el propósito es que se reconozcan en tanto que americanos de ascendencia X o Y. Es nivelador, no diferenciador. No podría ser de otro modo. El multiculturalismo como política es de todos modos una política del Estado-Nación. Por otra parte, la inmigración no es perceptible, creo, como una identidad, sino como una condición. El problema cambia si mirado desde los lugares de inmigración. Aquí las definiciones del grupo a conmemorar pueden oscilar entre delimitar a partir de identidades político-territoriales o culturales. Un museo de la inmigración gallega, que espero pronto sea una realidad, privilegiará la segunda. Un museo nacional estatal, ejemplo, el fugaz Museos Nacionales de la Inmigración Italiana, la primera. Todas estas operaciones están asimismo sometidas a los cambios en los paradigmas culturales de un específico momento histórico, a las mutaciones políticas y a la modificación de los contextos históricos, sociales y culturales. El Museo de Bremerhaven, dedicado en principio a la inmigración alemana, pronto derivó, esto yo no lo conozco, he leído sobre ello, y aquí el lugar de emplazamiento es importante, un museo de la inmigración alemana y europea. Y creo que actualmente atiende también a la inmigración en Alemania. Algunos límites afectan a las memorializaciones en los países de origen. Si todas en mayor o menor medida padecen la amenaza del etnocentrismo, también pueden padecer otras vinculadas a las lógicas territoriales. Nada sé de la memorialización de la migración inaugurado en Dinia en el 2015. Mi colega Balasek podrá ilustrarme luego. Simplemente me pregunto, ¿cuál sería la identidad memorializable? Aunque se trata también de una estación portuaria, supongo que será polaca, o polaca y europea. Cultural, no territorial, lo que para tener alguna coherencia identitaria debería dejar afuera, por ejemplo, a los judíos polacos. Un modo de llamar lo que antes definíamos como étnico de otro modo. Inversamente, un museo de la inmigración gallega, de apoyarse en una noción identitaria cultural, probablemente debiese incluir también al norte de Portugal, pero aquí se chocaría con las lógicas de los estados nacionales. En suma, a la hora de definir identidades, los memorialistas no tienen el camino más sencillo que los historiadores. Tendrán intelectualmente más libertades y en la práctica menos. Más libertades porque dado que no aspiran a un público de eruditos, no estarán inhibidos del uso de estereotipos o de moderados anacronismos, sobre todo en el tema de la invención de las tradiciones. Asimismo, tendrán mucha más libertad para organizar el relato, que no requiere unidad ni coherencia, si es que buscan apelar a la sensibilidad del espectador y no a la labor pedagógica de contar una historia que encontraría en la cronología su sentido. Disponen además de mucho más lenguaje que el texto escrito. Por abierto y plural que sea, de todos modos, un museo es siempre encerrar una realidad infinita en un espacio finito
y es un relato desde un lugar de autoridad. Puede dar más espacio a los testimonios de los migrantes anónimos, pero no deja de ser una construcción, una representación y, entre comillas, una forma de manipulación. La identidad aquí es, en el mejor de los casos, lo que los organizadores y sus asesores historiadores han decidido. En el peor, lo que los políticos, en sintonía con los humores de la opinión pública, sugieren que sea. Desde luego que también las narraciones académicas hablan desde un lugar de autoridad, pero tal vez afortunadamente su público es mucho más reducido si puede hablarse de un público. Llegado hasta aquí, no quisiera exagerar la contraposición entre el uso de las identidades étnicas entre los historiadores y los memorialistas, aunque entre los primeros las definiciones sean más funcionales y entre los segundos más instrumentales. Quisiera además recordar hasta qué punto los historiadores académicos están afectados por dos lógicas nocivas: hacer lo que conviene para avanzar en una carrera profesional, y la moda tiene efectos destructores del verdadero conocimiento, o hacerlo simplemente porque un director de tesis le ha sugerido hacerlo. Una histeria de temas y modas, no de problemas históricos. Yo mismo, que joven no soy, no quiero parecer un virtuoso. Pese a que un eminente colega italiano no ha dejado de llamarme historiador ítalo-argentino, lo cierto es que estudié los italianos porque era la posibilidad de ganar una beca. Empero, no convirtamos la conferencia en una confidencia y concluyamos. Más allá de las identidades hábito, que se ejercen sin predicarse, más allá de las identidades conscientes, que se enuncian y pueden ser, como la memoria, interiores o exteriores, vividas o alusivas, y que quizás sean tan ilimitadas como las personas que las enuncian. Más allá de las identidades grupos o identidades ideológicas, que son un ejercicio laborioso y persistente de autoafirmación, más allá de todo ello, que no es poco, las identidades son construcciones. Construcciones de los historiadores y de los memorialistas, de los políticos y de todos los que hacen opinión en una sociedad. Como sugerimos, el uso de la noción de identidad está orientada por propósitos diferentes en los memorialistas y los historiadores y tiene obstáculos también diversos. Sin embargo, una cooperación y un diálogo difícil se establece entre organizadores culturales e historiadores en las operaciones memoriales. Ella, vistas las diferencias postuladas, no garantiza ninguna coherencia, pero finalmente las incoherencias, los objetivos contrapuestos o contradictorios que se pueden detectar en toda operación memorial, que llevará la marca de su tiempo y se convertirá con el tiempo ella misma en un objeto de museo que hablará de la temporalidad de su realización y no de la temporalidad de su temática. Más allá de todo ello, esas incoherencias son algo quizás saludables. En esas incoherencias y disonancias reside la posibilidad del espectador o el lector, que al final tienen la última palabra, de usar a su vez, de manera múltiple e inesperada, las identidades que les proponen. Gracias. Muchas gracias, Fernando, por esta conferencia. Y ahora, sin solución de continuidad, vamos a la recepción que en este mismo edificio está prevista en la sede de la Alcaldía de Santiago de Compostela. De modo que le ruego que procedan a salir del salón y bajamos a la otra ala del edificio.